Ok, ahora vamos a ver un poco sobre lo que es el principio de Carnot, el cual dice lo siguiente. Ninguna máquina térmica puede ser más eficiente que una máquina térmica reversible, obviamente que ambas estén en las mismas condiciones de temperatura, calor y trabajo que producen. Entonces Carnot nos dice eso, nos dice que la mejor máquina, la que nos va a dar la mejor eficiencia, son aquellas máquinas que sean reversibles, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a entender esto? Imaginemos que existe, vamos ahora a hablar de esto, ¿no? Imaginemos que existe una super máquina, ¿no? Y le vamos a poner acá su respectiva capa. Que existiera una máquina super cuya eficiencia fuera mejor, que la eficiencia de una máquina reversible, ¿ok? Vamos a suponer que existe, que sí existe, que Carnot nos miente, ¿de acuerdo? Entonces para ello recordemos justamente que la eficiencia la definimos como el trabajo realizado entre el calor suministrado. Esta es la fórmula de la eficiencia. Trabajo realizado entre calor suministrado. Por lo tanto, imaginemos entonces que tenemos nuestras dos máquinas. Por un lado tenemos nuestra máquina reversible y por el otro lado tenemos nuestra super máquina. Entonces, digamos que las dos están conectadas a una misma fuente. ¡Ah, santa madre de Dios! ¿Qué es eso? Que las dos están conectadas a una misma fuente de calor, ¿de acuerdo? Entonces este va a ser la fuente de calor. La fuente de calor que se encuentra a una temperatura TC, ¿de acuerdo? Que igual, chequense mis videos pasados para que si entiendo sobre el TC, ¿de acuerdo? Entonces, esta máquina, super máquina, pues va a estar tomando calor de esta fuente para poder realizar su trabajo, ¿no? Entonces va a irle transmitiendo una cantidad de calor QC. Y pues al mismo tiempo esta máquina va a realizar su respectivo trabajo y va a enfriarse liberando una determinada cantidad de calor QF hacia un depósito de enfriamiento. En este caso, cuando quiero que salgan los rectángulos no salen. Ahí está, en este caso una fuente fría, de acuerdo, que se va a encargar de que el proceso pueda volver a iniciarse. Una fuente fría que va a estar a una TF. Muy bien. Entonces una máquina reversible, vamos a decir que estaría haciendo lo mismo. No obstante, al ser una máquina reversible puede realizar un proceso cíclico en ambas direcciones. Entonces ahora lo que vamos a suponer es que esta máquina reversible va a trabajar al revés. O sea, en vez de ser por ejemplo una locomotora, va a ser como un refrigerador. De tal manera que va a tomar entonces calor o temperatura de la fuente fría para poder enfriarse. Ahí está. Y entonces va a estar regalando calor para poder enfriarse como un refrigerador hacia la fuente. De tal manera que cerramos este ciclo, ¿de acuerdo? Al ser reversible puede ella hacer este tipo de procesos sin ningún problema. Entonces está tomando calor, está tomando calor de la fuente fría para poder enfriarla y ese calor se lo está regresando a la fuente de calor y luego ese calor lo toma la super máquina y una vez que realiza su trabajo lo devuelve hacia la fuente fría. Después esta máquina térmica pues obviamente va a estar realizando una determinada cantidad de trabajo, ¿de acuerdo? Una cantidad determinada de trabajo. Ahora, recuerden que nosotros estamos diciendo que esta super máquina es más eficiente que nuestra máquina reversible. De tal manera que está realizando una cantidad de trabajo S, que es de la super máquina, mayor que la cantidad de trabajo que requiere para enfriarse la máquina reversible. De tal manera que esta máquina es eficiente cuyo trabajo es tal que vamos a poderle dar una cantidad de trabajo para ayudar a la máquina reversible y como es tan eficiente nos va a permitir incluso todavía pues generar ese trabajo sobrante, ¿no? Que es el que les pongo de color amarillo. Entonces esta máquina, una parte de su trabajo se la da a la reversible y otra es un trabajo neto que está produciendo, ¿de acuerdo? No se está uniendo a la fuente fría, simplemente es el trabajo que produce. Creo que debería haber dibujado por acá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si ustedes ven en este punto, nosotros estamos en este proceso, en esta máquina, donde toma calor la super máquina, realiza un trabajo neto, luego otro trabajo se lo da a la máquina reversible, por debido a que es tan eficiente, luego libera ese calor. Entonces la máquina reversible toma calor de la fuente fría para enfriarlo, se lo regresa a la fuente de calor y luego otra vez aquí esta fuente de calor le da
a la super máquina, de tal manera que a medida que está recorriendo estos ciclos, cada vez está aumentando la cantidad de energía que está pasando por cada uno, ¿no? Porque el calor que le está dando la energía, o la energía, vamos a decirlo así, la energía que está dando la máquina reversible está aumentando, porque esta misma energía está regresando para acá, está regresando hacia acá, pero aparte tenemos un excedente de energía que es el trabajo que está produciendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que estamos hablando entonces que estamos produciendo energía de la nada, o sea, estamos hablando de que el trabajo es mucho mayor o igual al calor que está tomando. Si lo ven, el calor está tomando una cantidad de calor QC, pero está generando suficiente calor para alimentar la fuente fría, para hacer un trabajo neto y para darle calor a la super máquina, ¿de acuerdo? Entonces esto va completamente en contra, es una irregularidad con lo que respecta a la segunda ley, que recuerden que la segunda ley que les contaba hablaba sobre que no pueden obtenerse otra cosa que no sean trabajo o calor de una máquina, y que no va a ser con la nunca va a emitir una cantidad de trabajo equivalente al calor que le están dando. Entonces esto rompe con el primer apartado de la segunda ley, y por lo tanto estamos diciendo de que este sistema en realidad no existe, ¿de acuerdo? No puede pasar, o sea, no puede existir entonces una super máquina que haga más trabajo que una máquina reversible. Entonces, ¿qué es lo que estamos concluyendo? Que la eficiencia de cualquier máquina va a ser menor o igual que la eficiencia de una máquina reversible. Por lo tanto, Carnot tiene razón, tiene toda la razón Carnot, y es lo que acabamos de ver. Porque si nosotros conectáramos esta super máquina, estaría produciendo más de lo que está recibiendo, y eso corrompe con la segunda ley, al igual que la primera, pero eso sí es otro detalle. Entonces, de cualquier manera, o más bien de manera general, una máquina reversible siempre va a tener una eficiencia menor o igual que una máquina reversible, pero nunca mayor, siendo entonces que las máquinas reversibles son aquellas que tienen la mejor eficiencia.